Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es operatoria en las fracciones, ¿ok? Operatoria en los números racionales. Entonces, para eso vamos a ir a la pizarra y vamos a ver primero cuando hablamos dentro de los números racionales. Recordemos primero lo siguiente. Cuando nosotros vamos a decir que dos números racionales o dos fracciones son iguales o equivalentes, ¿ya? Entonces vamos a decir que A partido por B es igual a C partido por D. Claramente, para que estas fracciones existan dentro de los números reales, el B tiene que ser un número distinto de 0 y el D tiene que ser un número distinto de 0. Pero en adelante, cada vez que escribamos una fracción, vamos a asumir que los denominadores son distintos de 0. ¿Ok? Entonces, tenemos A partido por B va a ser igual a C partido por D si, solo si, se cumple que al multiplicar cruzado, pero hacia arriba, digamos, D por A o A por D es lo mismo que multiplicar B por C, la multiplicación hacia arriba. Si esto pasa, entonces decimos que estas dos fracciones son números equivalentes, ¿ya? Por ejemplo, uno tiene 2 tercios igual a 8 partido por 12. Para saber si esto es verdadero o no, nosotros hacemos 12 por 2, 24, y 8 por 3, 24. Si nos dan números iguales, significa que sí, son fracciones equivalentes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Primera observación. Vamos a ver ahora cómo, con ejemplos, cómo hacemos la suma o la resta de fracciones. ¿Ya? Por ejemplo. A ver, primero entendiendo una cosa importante conceptual que vimos antes. Por ejemplo, cada vez que yo tengo, por ejemplo, la fracción 3 séptimos, ¿a qué cosa representa la fracción 3 séptimos? Son 3 veces un séptimo, ¿de acuerdo? Cuando consideramos esta cantidad, lo que nosotros estamos pensando es que tenemos un entero, y ese entero lo estamos dividiendo en 7 partes. 7 partes iguales. 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya me quedan esas más gorditas, pero ustedes tienen que suponer que miden lo mismo. Ya, no me quedó bonito el dibujo. Que miden lo mismo, ¿ok? Entonces, de acá, cada pedacito de estos es un séptimo, ¿cierto? Por lo tanto, cuando decimos 3 séptimos, lo que estamos diciendo que de los pedacitos, donde cada pedacito vale un séptimo, nosotros estamos tomando 3 pedacitos. Un pedacito, 2 pedacitos y 3 pedacitos. Por lo tanto, 3 séptimos equivale a esta parte hechurada. ¿De acuerdo? Bien, entonces la mejor manera de explicar, por ejemplo, la suma o la resta de fracciones es cuando nosotros dejamos igualdad en los denominadores. O sea, cuando igualamos denominadores, amplificando una fracción. ¿Qué cosa es amplificar una fracción? Es simplemente escribir una fracción equivalente que se obtiene a partir de multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. A ver, por ejemplo, amplificar la fracción 2 tercios por 5. 2 tercios va a ser equivalente, al amplificar, es multiplicar por 5 el numerador y por 5 el denominador. 2 por 5, 10, y 3 por 5, 15. O sea, la fracción 2 tercios es equivalente o igual a la fracción 10 sobre 15. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos conseguido que el denominador tenga un 15. ¿Ya? Eso es amplificar. Simplificar es el proceso al revés. Por ejemplo, si nosotros tenemos la fracción 10 sobre 15, uno dice, bueno, hay un número que divide a ambos, al numerador y al denominador, entonces lo vamos a simplificar. En este caso, cuando hablamos de simplificar por 5, ¿no es cierto? Que en este caso particular sería el número que divide al 10 y divide al 15. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces, simplificamos por 2.
Entonces, perdón, por 5. 5 por cuánto nos da 10? Por 2. ¿Y 5 por cuánto nos da 15? Por 3. Por lo tanto, el 10 sobre 15 simplificado equivale a la fracción 2/3. ¿De acuerdo? Entonces aquí acabamos de ver, recordar el concepto de lo que es amplificar y lo que es simplificar. ¿Ya? Considerando esto, para hacer la suma, o resta, más bien más elegantemente, la adición o sustracción, adición y o sustracción, todo esto lo estamos haciendo en los números racionales, en Q. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, si nosotros queremos 2/3 más 5/4. Entonces, por ejemplo, más allá de aprenderse esa fórmula de memoria que uno multiplica A por D y después multiplica cruzado, porque eso no sirve siempre, porque puede que, o sirve, pero vamos a tener que trabajar más. La idea es igualar los denominadores. Fíjense qué múltiplo común tienen estos dos, y es el más pequeño. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 4? ¿Cuál es? El 12, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, ¿sí? El 12, ¿cierto? Que es un múltiplo de 3 y también es un múltiplo de 4 a la vez, y el más chico. ¿Cómo conseguimos aquí un 12 en el denominador? Multiplicando por 4. Pero si multiplicamos por 4 el denominador, tenemos que multiplicar por 4 el numerador también, porque de lo contrario estamos cambiando la expresión, no podemos cambiar un pedacito de la fracción. Y acá, ¿cómo conseguimos un 12 en el denominador? Multiplicando por 3, arriba y abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Va a ser 2 por 4, 8 sobre 12, más 15 sobre 12. Cuando uno consigue tener los denominadores iguales, y el resto es fácil porque mantiene el denominador y simplemente opera lo que pasa arriba. 8 más 15, ¿cuánto es? 23. Por lo tanto, el resultado de esta suma, que es 2/3 más 5/4, es 23 partido por 12. ¿Se entendió esta primera parte? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, siguiente ejemplo. Supongamos que nosotros tengamos menos 3/5 más 4/7 menos 2/3, por ejemplo. Entonces uno tiene que buscar, para poder usar la misma idea, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, una forma es asociar de a 2, y la otra manera, les estoy mostrando distintas maneras en las que ustedes pueden hacer sumas y restas de fracciones. Buscar un término que sea múltiplo de 5, múltiplo de 7 y múltiplo de 3. Que en el fondo sería el mínimo común múltiplo entre 5, 7 y 3. ¿Cuál sería ese número? A ver, los candidatos, primero uno empieza multiplicando de a 2. Yo les sugiero que multipliquen los dos menores. 5 por 3, 15. 15, ¿el 7 divide al 15? No. Entonces, ahora multiplicamos 7 por 3. 7 por 3, 21. El 5 es un múltiplo de, perdón, el 21 es un múltiplo de 5. No. Entonces, si no funciona ninguno de esos, multiplicamos los 3. 7 por 3, 21, y 21 por 5. ¿Cuánto es 21 por 5? 21 por 5 por una 5, 75. ¿Sí? 5 por una 5, 5 por... Van a que ver, 5 por 2, 10. Ups. Nada que ver, 21 por 5. Entonces 105. Sin comentarios. 21 por 5. 5 por una 5, 5 por 2, 10. 105. ¿Ya? Entonces, una manera es escribir 105 acá y ver cuánto cabe acá, pero ahí, no sé, por los años de experiencia, a los estudiantes como que les cuesta más esa idea. Entonces, es mejor que ubicando el 105, uno diga, a ver, 5 por cuánto me da 105. Entonces, tomo la calculadora nomás, y uno toma el 105 y lo divide por 5. Tomen la calculadora. ¿Cuánto les queda? 21, ¿cierto? ¿Sí?
Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 21 arriba y por 21 abajo. Abajo y arriba. 7 por cuánto nos da 105, por la multiplicación de los otros. 5 por 3, ¿no es cierto? Entonces sería 7 por 15 y por 15. 3 por cuánto nos da 105. 35. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá? 3 por 21, 3 por 1, 3, se sería 63. Profe, Diga. disculpa, ¿se puede devolver un poquito? Porque llegamos que el 105, que lo dividimos por 5 y llegamos al 21, ¿verdad? Claro. Ya, y luego el mismo 105 Lo divide por 7. ya, por cada uno, eso es, ya, profe, gracias. Entonces tenemos menos 73 partido por 105. 4 por 15 son 4 por 5, 20, 60, ¿cierto? Y partido por 105. 2 por 35, 70 partido por 105. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos igualado todos los denominadores. Entonces ahora simplemente tomamos la calculadora y ponemos menos 63, menos 63, menos 63, más 60, menos 70. Y eso nos da menos 73. ¿De acuerdo? Partido por 105. ¿Y qué tenemos que hacer ahora con esta fracción? Ver si podemos dividir por algún número. Pero claramente el 73 me parece que es un número primo, no es divisible por ninguno, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos simplificarlo. ¿Ok? ¿Ya? Y aquí quedó. Aquí quedó. Por lo tanto, el resultado de menos 3/5 más 4/7 menos 2/3 es menos 73 partido por 105. ¿Se fijan? O sea, yo he descubierto que a los estudiantes les resulta mucho más fácil la operatoria con fracciones cuando hacen este proceso de igualar los denominadores, porque simplemente lo mantienen y después operan con los numeradores nomás. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora vamos a ver la multiplicación y después la división. Multiplicación. Ya. En la multiplicación vamos a tener, por ejemplo, si tenemos la fracción 2/3 dividida por la fracción menos 4/5, aquí, cada vez que uno opera, por ejemplo, en el tema de nosotros ya vimos, cuando operamos en los números enteros, en la multiplicación y la división, cuando operamos dos números que tienen el mismo signo, el resultado siempre es positivo. Cuando operamos dos números que tienen distintos signos, el resultado siempre es negativo. Estamos hablando de la multiplicación y la división. En este caso, fíjense que esta fracción es positiva y esta otra fracción, o sea, lo podemos extender a los números racionales. La fracción de arriba es positiva y la del denominador es negativa, por lo tanto sabemos que el resultado va a ser siempre negativo. Y ponemos el negativo ahí. Entonces nos preocupamos solamente de la fracción, sin el signo. Ya lo tenemos ahí listo, sabemos que nuestro resultado va a ser negativo. Esa es una manera de visualizarlo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos división de fracciones? Simplemente mantenemos la fracción que aparece en el numerador y la multiplicamos por la fracción que aparece en el denominador invertida. ¿Ya? Ah, que soy despistada. Dije multiplicación y estoy mostrándoles la división. Me estaba adelantando. Lo siento. 2/3 multiplicado por menos 4/5. Ya, me estaba adelantando la próxima pizarra. Multiplicación de fracciones. La misma cosa. Como primero multiplicamos lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo, y después nos podemos preocupar del signo. 2 por 4, 8, y 3 por 5, 15. Esta fracción es positiva, esta fracción es negativa, por lo tanto el resultado es negativo. Voy a aprovechar para explicarles al tiro. Cada vez que uno tiene una fracción con un número negativo, a ver, en general, si uno tiene menos a partido por b, como notación, es lo mismo que tener a partido por menos b. Y es lo mismo que poner el signo menos delante de la fracción. ¿De acuerdo?
Ya esto es notación. Tener el signo menos en el numerador es lo mismo que tenerlo en el denominador o delante de la fracción. Y nos queda en este caso menos 8 partido por 15. Entonces, multiplicación de fracciones es lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo. Y ocupamos la misma regla de los signos. Si los signos son los dos iguales, el resultado, el signo se man, o sea, perdón, más por más es más por menos es menos. Y viceversa, digamos. Si los signos son iguales, el resultado siempre es positivo. Si los signos son distintos, el resultado siempre es negativo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver al tiro la división de fracciones. Por ejemplo, ahora voy a cambiar de números para que vean que tengo otros números en mi mente. 3/5 dividido por menos 2/7. División de fracciones. Se mantiene la fracción de arriba y se multiplica por la de abajo invertida. Menos 2/7 lo vamos a escribir, vamos a poner su signo al tiro nomás. Le damos vuelta y nos queda 7/2. Positivo por negativo nos queda negativo. 7 por 3, 21 y 5 por 2, 10. ¿Hay un número que divida al 21 y al 10 al mismo tiempo? No. Por lo tanto, no podemos simplificar esta fracción. Por lo tanto, la fracción 3/5 dividida por la fracción 2/7, menos 2/7, nos queda menos 21 partido por 10. ¿Se fijan en la división? Ocurre lo mismo respecto de los signos. Si operamos una fracción con un número positivo con otra de número negativo, el resultado, como son de signos distintos, el resultado siempre es negativo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Yo siempre tuve la duda cuando aparecía así la división. Me refiero ¿Lo captó ahora? Lo importante, estimado, si lo captó ahora, ¿sí? Sí, ahora sí. Ya.